Y sí, lo que pasa es que lamentablemente los trabajadores somos el factor de ajuste de todos los gobiernos. Y acá estoy englobando a todos los gobiernos, al actual, a los que estuvieron durante 12 años en el anterior, es decir, siempre los trabajadores hemos sido la variante de ajuste de estos gobiernos burgueses que defienden a los ricos y perjudican a los pobres. Entonces sí, no ha habido, creo, años que no hemos tenido un inicio de clase conflictivo, digamos. Pero vuelvo a repetir, esto no por culpa de los trabajadores, porque por ahí los padres que me están viendo por televisión ya se ponen el grito en el cielo contra los docentes. Claro, lo más fácil es criticar al trabajador, a otro trabajador como yo, en lugar de criticar a la patronal, en este caso al Estado, ¿sí? Que sería el Estado provincial. Hoy estamos a 20, si no me equivoco, de febrero, si el 22 nos tenemos que presentar en la escuela los docentes, el 6 de marzo comienzan las clases. ACMER viene pidiéndole reunión al gobierno para discutir salario desde diciembre del año pasado y recién mañana 21 el gobierno va a hacer la primera oferta, que hay que ver qué oferta es, digamos, de qué porcentaje, seguramente va a haber alguna contraoferta por parte del gremio y todo esto lleva a pensar que no sabemos si para el 6 de marzo, que tendrían que empezar las clases, vamos a tener el asunto resuelto. Pero vuelvo a repetir, ¿responsabilidad de quién es? ¿De los trabajadores o de la patronal? Si los trabajadores desde diciembre del 2016 le venimos pidiendo sentarnos a negociar en paritaria, ¿sí?, el tema salarial, y el gobierno recién nos convocó el martes pasado, creo que era 14, algo así. Fuimos con la esperanza de tener ahí una propuesta de aumento para el año 2017, no, lo que hizo el gobierno es anunciarlo que dentro de una semana, es decir, mañana, iba a dar la propuesta. O sea, nos convocó simplemente para decirnos que dentro de una semana le voy a dar la propuesta, cosa que hubiera podido hacer con una nota al gremio, ¿sí? No precisaba convocar a la máxima autoridad de ACMER, creando expectativa en los compañeros docentes que pensamos que ahí iba a estar la primera oferta salarial. Bueno, esto lleva a que no sepamos si se va a iniciar el ciclo lectivo o no, porque si no tenemos una propuesta, y una propuesta coherente, desde ya que el 18% de aumento, como por ejemplo pasó en Provincia de Buenos Aires, que Vidal ofreció 18% de aumento en 4 cuotas a terminar de pagar en octubre del 2017, si esa va a ser la propuesta del actual gobierno, realmente para tomarlo para la risa, porque otra cosa no te puedo decir, ¿sí? Todo el mundo sabe, inclusive en algunos lados están diciendo que del mismo gobierno ya se está hablando que la pauta de inflación para este año no va a ser inferior al 20%. Por lo tanto, nosotros queremos recuperar parte de lo que perdimos el año pasado, ¿sí?, y teniendo en cuenta la inflación para este año que va a estar entre el 20 y 25%, muy lejos del 18% que quiere imponer el gobierno nacional. ¿Qué situación? Entonces, una vez más peligra el inicio. Sí, lamentablemente lo tengo que decir así. Mañana, vuelvo a repetir, el gobierno convocó a los gremios docentes, no solo a ACMER, sino también a UDA, AMET, para, darle la primera propuesta salarial. Veremos en qué consiste. En una de esas nos sorprende el gobierno y no es la propuesta del 18% de la que todos están hablando, sino que es superior y bueno, desde el gremio se evaluará, por el lado de ACMER se convocará un congreso. Esa es otra cosa que los padres tienen que tener en cuenta. Nosotros tenemos nuestros mecanismos para discutir las propuestas salariales del gobierno. Acá no es como el gobierno provincial, donde un patrón, el gobernador, decide esta es la propuesta y se terminó. Nosotros tenemos que convocar a Congreso, tenemos que informar primero a los compañeros docentes cuál es la propuesta, los docentes tienen que hacer asamblea en las escuelas, de ahí sale el mandato de los departamentos, se convoca un Congreso, se discute en el Congreso y ahí se decide si se aprueba o no la propuesta salarial del gobierno. En el caso de no aprobarse, comienzan las clases normalmente. En caso de no aprobarse, seguramente va a haber una contrapropuesta discutida también por los propios compañeros docentes para presentarle, ¿sí?, al gobierno. Y el gobierno se tomará sus días para decidir, ¿sí?, qué hace con esa contrapropuesta de ACMER. Todo eso lleva a que el inicio, el 6 de marzo, se vea complicado. No digo que no se dé, pero que se ve complicado realmente. Bueno, a todo eso le sumamos un tema preocupante, Gabriel, que lo charlamos el año pasado, las infraestructuras de las escuelas. Bueno, sí, la situación, sobre todo en los departamentos más grandes, departamento Paraná, departamento Concordia, el gobierno se llena la boca hablando de invirtió tanto dinero en infraestructura y demás. Primero hay que ver si los datos que da son ciertos, porque muchas veces son anuncios del gobierno que después uno va a la escuela y ve que no se cumplen muchos de esos anuncios, sí, pero en los medios queda registrado con que el gobierno hizo tal inversión en infraestructura. Hoy tenemos graves problemas en la mayoría de las escuelas de la provincia, pero hay una realidad que acá en Crespo no se ve, por el accionar de las cooperadoras, digamos, ¿sí?, porque los padres, junto con los docentes, ¿sí?, el personal directivo de las escuelas, realizan actividades y mal que bien
tienen las escuelas en buenas condiciones. Eso lamentablemente no se puede hacer en toda la provincia, ¿sí? Y el responsable primario de la situación edilicia, de infraestructura de la escuela, es el gobierno provincial, que tiene que invertir. Bueno, vemos que las inversiones lamentablemente no se realizan. Y este principio de año se da otro problema, que es el tema de los concursos también. ¿Sí? Hay concursos en nivel inicial y nivel primario de escuelas públicas. El docente se maneja a través de los concursos, puede titularizar su cargo a través de los concursos. Primero el gobierno amenazó con que no se iba a hacer con un listado actualizado, sino que se iba a hacer con un listado de que tiene una antigüedad de 4 años. Desde el gremio se peleó, ¿sí? Se logró que el gobierno actualizara el listado. Ahora tenían que dar el listado de suplencia para que el docente tenga acceso al listado, ver su puntaje y poder hacer alguna impugnación en el caso de que el puntaje no sea el correcto. Por la resolución 1000 del 2013, digamos, ese listado tenía que estar disponible 5 días hábiles, ¿sí? Para que el docente haga las consultas. Como no era suficiente 5 días hábiles, en la paritaria del año pasado, ACMER discutió con el gobierno y logró firmar junto con el gobierno que ese listado estuviera vigente por 10 días hábiles, ¿sí? Los compañeros tenían 10 días hábiles. Bueno, hoy nos enteramos que el gobierno lo quiere publicar por 5 días hábiles nada más. Entonces vemos cómo el gobierno firma paritaria, que recordemos que las paritarias firmadas entre el gobierno y ACMER tienen fuerza de ley, no es que no está cumpliendo, ¿sí?, algo sin importancia, es una ley que no está cumpliendo, y vemos que como el año pasado, por ejemplo, también desde la paritaria se arregló que en el caso de que la inflación fuera superior al aumento que nosotros logramos, a mitad de año se reabría la paritaria. Bueno, la inflación fue superior al aumento que nosotros logramos el año pasado, le pedimos al gobierno reabrir paritario como había quedado establecido en el acuerdo paritario, y el gobierno se negó durante todo el año, digamos, o durante el segundo semestre del año. Se iba a reabrir en agosto, julio-agosto, ¿sí?, la paritaria, en el caso de que la inflación fuera superior. Bueno, fue superior la inflación del año pasado y nuevamente el gobierno incumple el acuerdo paritario que firmó con el gremio. Entonces uno dice, ¿para qué firmamos acuerdo paritario si después la patronal, cuando le conviene, no lo cumple? Otra cosa que preocupa, no alcanzan las escuelas. ¿Qué se hace con los chicos que no entran, que no consiguen lugar? Bueno, es parte del problema que tenemos por la falta de inversión en educación en esta provincia. Lo mismo te podría decir en salud, ¿sí?, con los hospitales que se caen a pedazos y demás. Vemos como no hay dinero para educación, para salud, para seguridad. Entonces uno dice, ¿cuál es el papel del Estado? Si el Estado no puede cubrir educación, salud y seguridad, realmente uno se pregunta ¿para qué está? Bueno, vemos que está para asegurarle a los grupos económicos más concentrados las ganancias, pero no para asegurarle a los sectores populares derechos, ¿sí?, derechos básicos como el derecho a la salud y el derecho a la educación. Sí, bueno, ahí tenemos que estar no solo los trabajadores de la salud y de la educación, sino yo creo que toda la comunidad exigiéndole al gobierno que cumpla con el rol que tiene que cumplir.